ingresamos en el tema recorridos de innovación, apuesta transversal en la formación docente. A partir de este momento, Jaime, te agradecemos tu conducción. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Continuamos el trabajo. Ustedes, obviamente, están aquí como nosotros, interesados en las nuevas tecnologías, interesados en el Plan Ceibal, conocedores del Plan Ceibal, y a 5 años de esta experiencia, bueno, nos parece un buen mojón para poder reflexionar, mirar lo que se ha recorrido y sobre todo lo que queda por recorrerse, que es mucho, obviamente. Como decía un amigo mío, el cielo es el límite que tienen este tipo de iniciativas tan provocadoras, tan revolucionarias como es el Plan Ceibal. En este segundo coloquio, recorridos de innovación, apuesta transversal en la formación docente, les presento a María Teresa Mantuán, que se dedica a la formación continua de los maestros de educación especial y de común con la perspectiva de una enseñanza inclusiva. El concepto de inclusión lo van a escuchar mucho seguramente en la voz de María Teresa. En el área de investigación, investigar en formación de nuevas alternativas que pueden resultar en oportunidades docentes para satisfacer y forjar conocimientos de networking mediada por la tecnología web 2.0. Sus estudios tienen el carácter multiplicativo de diferencia de eje y su impacto en el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanzas a todos los estudiantes. Ella es pedagoga, magíster y doctora en educación de la Facultad de Educación, Universidad de Campinas, de la Universidad Estadual de Campinas, oficial de Orden Nacional do Mérito Educacional no Grau de Cabaleiro, así que le damos la bienvenida a María Teresa, que llega desde Brasil. También nos acompaña Andrés Peri, que es PhD, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN, de la ANEP, es delegado de Uruguay en las pruebas PISA, coordinador nacional del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de UNESCO, miembro de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ha sido consultor internacional de varios organismos, desde hace 4 años es responsable del Sistema de Evaluación de Aprendizajes, el SEA. Hasta la fecha, más de 1 millón de evaluaciones en línea se han realizado gracias al Plan Ceibal para tener referentes objetivos sobre el aprendizaje de los niños para potenciar la enseñanza. También nos acompaña Juan Silva Quirós, que es licenciado en Educación en Matemáticas y Computación, magíster en Ingeniería Informática, ambos por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC de la misma universidad. Ha participado en el diseño e implementación de planes de capacitación en el uso de las TIC en educación en modalidad presencial y learning para docentes de establecimientos del sistema público chileno, estas formaciones. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, la mayor parte de ellas indizadas, y ha presentado conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Bienvenido también al amigo chileno. Diego Alejandro Díaz Pupato es profesor de grado universitario en Educación General Básica y licenciado en Gestión Institucional y Curricular, Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo, maestrando de la maestría en Procesos Educativos mediados por la tecnología. Su proyecto de tesis es Representaciones docentes sobre el uso de tecnología digital en educación del Centro de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba. Principalmente ha trabajado en docencia, gestión e investigación en ámbitos de educación formal, tanto primaria, terciaria y universitaria, y en educación no formal, en vinculación a las áreas de desarrollo social, salud y cultura. También ha realizado diversas presentaciones en reuniones científicas, investigaciones y consultorías sobre educación, tecnología digital y entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Actualmente se desempeña en la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, como coordinador de la elaboración de materiales multimediales en la Facultad de Educación Elemental y Especial de la misma universidad, como docente de didáctica y currículum para los profesorados
de grado en educación primaria y de informática y como docente de informática educativa aplicada a la gestión comunitaria. Así que, como verán, los expertos que nos acompañan son realmente solventes y de alguna manera pretendemos generar un diálogo entre ellos que resulte provocador y por supuesto que en la última parte de este coloquio ustedes tendrán la posibilidad, cuando esté faltando más o menos unos 15 minutos para finalizar, de hacerle algunas preguntas. En función del concepto de lo transversal, que es un poco el que preside este coloquio y que de alguna manera, ahora que acabo de leer justamente los currículums reducidos de cada uno de los expertos, me parece que podemos comenzar a que ustedes cuenten cómo se ubica y cómo manejan ustedes ese concepto dentro de las nuevas tecnologías, dentro de la enseñanza, el concepto de lo transversal en la actividad de ustedes, porque de alguna manera esto nos va a permitir conocer más de ustedes, más allá de lo que acabo de leer, y fundamentalmente cómo manejan ustedes en el día a día este concepto de lo transversal y las nuevas tecnologías. Así que, si les parece, los caballeros, empezamos por las damas. Maria Teresa. Bom, a questão da transversalidade, ela é fundamental, porque quando falamos em inovação, a convergência, a divergência, o encontro, o desencontro entre as diferentes áreas do conhecimento acontece naturalmente, e aqui não estamos falando de um tema que é desenvolvido, um tema transversal, propriamente dito, mas dessa transversalidade, ou seja, desse caminho, não é? Que no caso das tecnologias, não é? Vai rasgando todas essas áreas e promovendo encontros e promovendo dissensos também entre elas. É fundamental do ponto de vista metodológico. ¿No? Chilena. Tiene otro micrófono, cualquier cosa allí también. Como quiser. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, el tema de la transversalidad en el tema de las escuelas que nosotros trabajamos, la formación docente, lo abordamos desde el punto de vista de que se usen las tecnologías no solamente en asignatura asociada al tema, sino que se utilicen en las distintas otras asignaturas como matemáticas, lenguaje, etcétera. Y a nivel de la universidad, por lo menos donde yo trabajo, tenemos dos asignaturas de tecnología, una al inicio de la carrera para que el chico adquiera las competencias digitales para desenvolverse durante el proceso formativo, y otra al final de la carrera que se llama ambientes de aprendizaje, para que utilizando las tecnologías y ya dado todo el background que él adquirió de formación pedagógica, en evaluación, currículum, didáctica, etcétera, crea ambientes de aprendizaje usando las tecnologías. Y se espera que durante ese proceso las tecnologías se utilicen en forma transversal, es decir, en metodología, en asignaturas didácticas, etcétera. Y se da en algunas asignaturas, se da en otras, etcétera, porque depende mucho del manejo que tenga el profesor y el entusiasmo que tenga el profesor por usar las tecnologías. Lo que se ha estado dando es que, como los alumnos están yendo con sus computadoras portátiles a la sala de clases, etcétera, hay como una presión, el profesor se siente de cierta forma presionado u obligado, digamos, a utilizar las tecnologías, porque ante la disyuntiva de que entre que los chicos estén navegando en la clase utilizando una red social, Twitter, Facebook, revisando el correo, parece que es más productivo que el profesor genere alguna actividad utilizando esa tecnología. Entonces, la transversalidad la vemos así, digamos, que la tecnología se utilice para apoyar el currículum en toda la asignatura en los momentos que sea obviamente oportuno. Juan. Dejamos al uruguayo para el final. Bueno, ¿está prendido? Sí. Bueno, en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, compartimos ahí con lo que dice Juan. Se plantea la formación en tecnología pensando en invisibilizar la tecnología, pensando en que sea la propuesta didáctica la que decida qué rol va a tener la tecnología en caso de que tenga algún rol. Sostenemos que hay experiencias que conviene hacerlas sin tecnología. ¿Sí? Hay experiencias que
apuntando a la semiosis perceptiva de distintos sentidos, conviene hacerlas con la realidad palpable, y algunas otras sí la tecnología nos va a permitir representar algo que no está a la vista, o algo que es peligroso, o algo que está muy lejos. Entonces la idea es que sea el docente que decida, a partir de su propuesta didáctica, qué tecnologías va a utilizar, para qué va a utilizarlas, cuándo es pertinente y cuándo no. Esta urgencia de la que hablaba Juan, en el caso de Argentina, el plan Conectar Igualdad, les regala la netbook a los chicos que egresan y aprueban todas las materias, entonces aparece en las salas de la formación docente, y en el resto de la universidad aparecen con su netbook, y el docente no siempre sabe qué hacer con ellos. Entonces, por ahí esa urgencia traiciona a hacer cualquier cosa con la computadora. Y la idea es no hacer cualquier cosa, sino hacer un uso pertinente de la misma. Creo que ahora, para más adelante, vamos a centrarnos justamente, me parece, que en el papel de los docentes y en el rol de los docentes, que ha sido uno de los temas clave, además, en todo este proceso del Plan Ceibal, la integración de los docentes justamente a la experiencia educativa. Pero, Andrés, te dejé para el final porque me parece que los conceptos manejados por los expertos del exterior, en el concepto de lo transversal, para que tú lo uruguayices, en el sentido de, bueno, a partir de lo que ellos han contado que hacen ellos, ¿cómo es que nos paramos nosotros? No sé si voy a poder contestar la pregunta. Siempre empezamos mal, entonces. Ya perdí el examen. Y es horrible decirlo a una persona que capaz fue responsable de que este año se hicieran 500.000 evaluaciones. Pero en realidad hay una función importante que a mí me parece interesante de mostrar. Yo sí tengo que explicar de que yo soy el director de la parte de evaluación de aprendizajes. Y la pregunta que nosotros nos hacemos desde ese lugar es, cuando el entorno tecnológico de las escuelas cambia y cada niño tiene una computadora conectada a Internet, ¿qué pasa con las evaluaciones de aprendizaje estandarizadas que se hacían tradicionalmente? ¿Qué carácter tienen que tomar? Y en realidad nosotros somos el ejemplo, en cierta medida, de, en realidad, preguntas que nos llevaron a una innovación. Y en realidad la primera pregunta que nos llevó a una innovación fue un acuerdo de inspectores en primaria que queríamos ver cómo íbamos en lengua, matemática y ciencias por el método tradicional, que era el inspector preguntaba, había una planilla y cada maestro reportaba al director cómo iban los alumnos en lengua, matemática y ciencias. El director consolidaba la escuela, la mandaba al inspector zonal, el inspector zonal consolidaba la jurisdicción, la mandaba al inspector departamental y así después se juntaba todo. La única cuestión que ese procedimiento tradicional no nos daba una visión de cómo íbamos en estos dominios conceptuales. Y fue a partir de esa cuestión que nosotros generamos una evaluación primero en papel y después cuando empezó en Ceibal la transformamos en línea. ¿Por qué la transformamos en línea? Porque no teníamos plata para imprimir. Porque si uno quiere hacer una evaluación censal y empieza que cada generación tiene 50.000 niños en Uruguay, no quiero pensar cuánto sería en Brasil, alguna cuestión de este tipo. Bueno, uno hace 50.000 por 10 hojas cada prueba, son 500.000 por 3 áreas a evaluar, son 1.500.000 hojas, no hay plata para imprimir esta cuestión. Y ahí es cuando transformamos hacer evaluaciones de aprendizaje en línea usando el Plan Ceibal. Esto resulta más, inclusive más fácil para sistematizar. A ver, y lo interesante en este caso, y capaz ahí me vinculo con la idea de transversalidad, lo crítico y lo fundamental es proponer una visión de la comprensión lectora, del conocimiento matemático y de la cuestión en ciencias, que es donde estamos evaluando, que sea transversal, o sea, que pase de tercero, cuarto, quinto y sexto, y queremos llegar a primero, segundo y tercero de educación media, que genere un referente para que los docentes después analicen colectivamente cómo vamos en esos dominios conceptuales. Y la innovación fundamental que lo que supone es que hay devolución de resultados en tiempo real, lo que habilita al desarrollo profesional en cada centro sin tener que mandar información ni procesar información. Y esos son los cambios que introduce. A mí me parece que lo fundamental en el ejemplo del caso uruguayo es la posibilidad de tener desarrollo profesional docente durante el año lectivo, haciendo una actividad significativa
de una visión transversal, conceptual, de esos dominios que evaluamos. Y eso es lo que me parece muy importante, y uno de los desafíos que tenemos pendiente es que no haya discontinuidad entre primaria y secundaria en cómo se arma esto. Por eso estamos tratando de armar ese trayecto conceptual en evaluaciones formativas. No son evaluaciones para dar una nota al alumno, sino es para devolver una visión y una discusión conceptual sobre cómo vamos en el aprendizaje. Entonces, en realidad, para el tema de formación docente, capaz nos falta todavía acercarnos más a la formación actual de los docentes que se van a encontrar con innovaciones en el aula que van a tener que procesar. Y que en realidad esta cuestión está más en la línea de la formación en servicio, pero la formación en servicio no como la tradicional que era sacar a un docente del aula para volver a enseñarle cuestiones, sino tener una actividad significativa durante el año escolar que lo interpela a buscar explicaciones sobre cómo vamos y por qué y qué le está pasando con la enseñanza y el aprendizaje. Eu gostaria de dar uma parte, mas insistindo mesmo sobre essa questão da formação, porque a questão não é ensinar informática, formar os professores para o uso da tecnologia. A questão é oferecer ao professor um ambiente dentro de condições em que ele possa ou não usar a tecnologia, para que ele reflita sobre o modo como ele ensina. Porque a questão da transversalidade, ela independe da tecnologia. A transversalidade em educação é muito anterior à tecnologia, porque diz respeito a não se ensinar matemática pela matemática, ciências pela ciência, não é ensinar uma disciplina como fim, mas como meio. E, nesse sentido, quando se trabalha dessa maneira, naturalmente, as diferentes disciplinas se envolvem, e, nesse sentido, por exemplo, de fato, o uso de um computador na sala de aula, etc., facilita, né, o trabalho do professor. Mas, se o professor não tem, antes, uma concepção muito forte do que é trabalhar com metodologias colaborativas, em rede de alunos, não precisa ser em redes sociais, mediadas pela internet, ou coisa, mas trabalhar em rede um determinado assunto, nós vamos continuar tendo ferramentas tão poderosas subutilizadas. O que eu vejo de fundamental, né, é um processo de mudança na concepção de ensino, antes do uso, antes eu não diria, concomitante a esse uso, porque esse uso vai dar a essa ferramenta e a esse professor meios de desenvolver uma prática inovadora. Mas isso necessita de formação. Sem formação, o professor continua achando que será um bom professor unicamente se der conta do desenvolvimento do conteúdo programático das disciplinas. Isso é um choque muito grande, não só para a escola como um todo no Brasil, como para o próprio professor, como é, por exemplo, a inclusão. O direito à igualdade quando a diferença inferioriza alguém, e o direito à diferença quando a igualdade descaracteriza alguém, é uma coisa muito difícil de ser entendida. Não é? Então, quando você trabalha dentro de um entorno educacional, onde as possibilidades de cada um, a forma de encarar um determinado assunto é livre de ser explicitada, quando os assuntos se entremeiam, evidente que não se fala mais do indivíduo que sabe mais, que é mais bem avaliado numa disciplina do que na outra, que tem mais condições de desenvolver um tema do que no outro e, portanto, tem uma nota mais alta, mas se fala da construção conjunta e colaborativa do conhecimento. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente discutir
num encontro como esse. Sí, estás diciendo cosas muy, muy interesantes porque además cuando se habla de las tecnologías y esta explosión, se habla de homogeneizar, que todos somos iguales y tú estás justamente manejando el concepto de la dificultad de fortalecer las identidades, ¿no? El tema de la diferencia. Fortalecer não a identidade, fortalecer a diferença. Para que as pessoas não sejam categorizadas como deficientes, boas em matemática, boas em física, porque essa é uma categorização... Claro. Pasa que justamente me parece interesante y provocador de tu parte porque justamente lo que se plantea casi siempre es el tema de que cada vez más iguales, todos somos... No, al contrario. Está bien. No, y ahora le quiero preguntar al amigo chileno, vinculado a lo que ella decía, lo que significaba la integración de los docentes, ¿no? Ese desarrollo, el concepto de decir, bueno, el docente hasta dónde es consciente que es un agente de cambio en la introducción de la nueva tecnología, ¿no? Ella decía, lo transversal es anterior a la tecnología. Bueno, llegada a la tecnología, ustedes en Chile, y después le quiero preguntar al amigo argentino, ¿cómo hicieron para integrar al docente y para que justamente sea consciente del papel que le toca jugar en toda esta cadena? Bueno, siempre se habla del cambio, el rol del docente, etcétera. Lo que hicimos nosotros a partir de un estudio que realizamos con varios jefes de carrera de formación inicial docente fue detectar las barreras que habían ahí. Y las barreras se pueden clasificar en barreras materiales y no materiales. Las materiales tienen que ver con el acceso a la tecnología, el acceso a las redes, y eso casi todos estos países ya lo tienen resuelto. Pero hay una serie de barreras no materiales que yo creo que responden a lo que tú estás planteando, que tienen que ver básicamente con la capacitación de los docentes, pero una capacitación no centrada en la alfabetización digital, sino una capacitación centrada en aspectos metodológicos, es decir, metodologías para innovar con TIC, y en aspectos relacionados a las asignaturas propiamente tal. Entonces, ¿cómo lo integro en el aula? ¿Cómo trabajo matemáticas, lenguaje con tecnología? Y hay un tema no menor que yo siempre, yo creo que ahora he andado con esa idea hace rato. Yo creo que hay que instalar un taller de creencias primero, previo a todo lo demás, antes de integrar tecnología, etcétera, etcétera, porque la principal barrera es lo que creen los profesores. Si yo que trabajo con los preconceptos. Claro, trabajo, yo creo que sería interesante trabajar con un psicólogo el tema de las creencias, en el sentido de que si modifico las creencias, todas las formaciones, las capacitaciones que vienen después van a ser fructíferas. Pero si no modifico las creencias, van a ser una formación más. Entonces, esa es una de las barreras súper importantes, porque que el profesor crea que realmente la tecnología es un aporte a su desarrollo profesional, al ejercicio, al área curricular, etcétera. Entonces, y después vienen otras como el tiempo, el tema de los incentivos, etcétera. Pero básicamente, volviendo a tu pregunta, yo creo que esos son los elementos que hay que trabajar y que de alguna forma hemos ido trabajando, básicamente centrado en el tema de la formación, de la capacitación de los docentes. Estamos dictando, por ejemplo, un postítulo ahora en mi universidad y se nos ocurre hacer lo siguiente. Explicar qué es lo que es innovación con TIC, metodologías para innovar con TIC y después cómo innovo con TIC en el aula y cómo innovo con TIC en los espacios virtuales. Porque son los dos escenarios los que se va a enfrentar el profesor. El profesor hoy día que egresa no solamente va a ser un profesor que va a tener que trabajar en el aula con sus alumnos, también va a tener que trabajar con estos espacios virtuales. Y en esos espacios virtuales aparecen los entornos personales de aprendizaje, ¿cierto? Y ahí aparecen entonces las plataformas virtuales, las redes sociales que se hablaba anteriormente. Yo, por ejemplo, con mi estudiante de pedagogía, les di a elegir a principio del semestre. ¿Qué prefieren, chiquillos? ¿Trabajar con Moodle o trabajar con Facebook? Adivina lo que pasó. Todos prefirieron trabajar con Facebook. Y yo tengo un grupo de trabajo con mi estudiante y trabajo con ellos. Lo incorporé al grupo. Creé el grupo, lo invité, antes de los 10 minutos estaban todos incorporados. Les mando noticias, les subo los materiales de la clase, etcétera, y todos van al ritmo. Me pasaba, por ejemplo, que en la plataforma virtual yo les mandaba un mensaje, ¿cierto?, que les llega a su email, y los alumnos no se enteraban. Por ejemplo, les podían mandar el lunes, oye, voy a estar en Uruguay el miércoles, así que la clase la va a hacer en formato virtual, etcétera, etcétera. Nos faltaban los que llegaban a la clase. Yo le aviso por Facebook y todos, a la media hora están todos enterados. Entonces, ¿y cuál es la lógica ahí? Entonces, que estoy llevando la clase al espacio donde está el estudiante. El estudiante vive hoy día en Facebook, entonces yo llevo mi clase donde él está. No lo estoy obligando a que vaya a un espacio que yo estoy diseñando para. Y lo que hacemos en la escuela es que yo obligo al alumno a ir a una sala de clase que está diseñada en otro contexto, con otras lógicas, cuando el estudiante está viviendo en un mundo digital.
Begoña Gross, que va a estar mañana a través de videoconferencia, dice una cosa bien sencilla. Los estudiantes y los profesores utilizan la tecnología en forma distinta, por cierto, fuera del aula, pero cuando llega al aula cerramos la puerta y la tecnología da la impresión que, y todo ese mundo pareciera que no existiera. Y ese es el principal desafío, digamos, integrar este mundo tecnológico que los estudiantes tienen fuera del aula, usando en el aula, y todo este tema de tener pizarra interactiva, de tener 1 a 1, etcétera, 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 incentiva a eso. Ahora, lo que yo no estoy necesariamente de acuerdo es que yo no estoy de acuerdo que haya que entregarle un computador a todos los niños de todos los niveles. Yo he visto, por lo que yo he estudiado, por ejemplo, los niveles más básicos, primero básico, segundo básico, etcétera, da la impresión que todo esto interactivo, como las pizarras, un proyector donde el profesor, por ejemplo, proyecte un cuento que los alumnos lo puedan leer en forma común o puedan hacer ciertas cosas, me da la impresión que tiene más impacto y va más rápido que cada chico tenga un computador, porque hay que igual tienen que aprender a usarlo, por más que digamos que tienen facilidades. En los chicos, en los más chiquititos no es tan así, me da la impresión como que de cuarto para adelante tiene como más sentido que cada chico maneje una computadora. Pero volviendo a su pregunta, pero el profesor tiene toda esa tecnología en la sala de clase. Por ejemplo, en el caso chileno tiene el proyector, la pizarra interactiva, algunos tienen un LMC, que es llevar los computadores a la sala de clase. Yo digo, ese es un 1 a 1 por un rato, por el rato que dura la sala de clase, porque después el LMC puede estar en otra clase y los chicos no se llevan los computadores a la sala de clase. Y hay comunas que tienen implementado el 1 a 1. Bueno, tengo toda esa tecnología, entonces, ¿cómo yo genero ambientes de aprendizaje utilizando esa tecnología? Y cómo yo genero ambientes de aprendizaje que vayan más allá de la frontera del aula o del espacio-tiempo del aula y se proyecten a un espacio virtual donde los chicos puedan seguir trabajando, ya sea en forma independiente, en forma autónoma o tutorizado por el profesor. Argentina. Sí, coincido con Juan que las representaciones que tiene un docente sobre la potencialidad de la tecnología condiciona lo que va a hacer con sus alumnos. Y de eso se trata lo que estoy haciendo en mi tesis. Pero hay un condicionante de esa representación a su vez que tiene que ver con qué uso yo hago de la tecnología. Si yo no soy un buen usuario de la tecnología, no voy a tener una representación completa y acabada de la misma y por lo tanto no voy a saber qué pedirle didácticamente. Edith Lidwin, una maestra que le hemos perdido hace poco en Argentina, de tema de didáctica y tecnologías, nos decía que el docente debe apoderarse primero de la tecnología para después pensar en el uso didáctica de la misma. Y yo creo que con respecto a lo que planteaba las transversalidades y lo que decía María Teresa, la tecnología hoy también nos está dando la posibilidad de aprender, decía recién Miguel, aprender y leer, por decirlo de alguna forma, y yo también digo producir y crear en distintos lenguajes y en distintos formatos. Y por ahí los docentes, y en esto vienen las representaciones, están muy acostumbrados aún, tal vez por una cuestión hasta generacional, al formato texto escrito. Entonces, pensar en que un alumno pueda aprender de un video o producir su propio video para comunicar un resultado es un desafío muy grande, y ahí es donde la representación se ve condicionada por lo que el docente sabe hacer o no sabe hacer. Y ahí me quedaba con una pregunta respecto de la evaluación, digo, porque por ahí los formatos estandarizados de evaluación también solamente apuntan a un lenguaje, en términos de Garner, de Goleman y de Garner, pensar en que hay alumnos que prefieren comunicarse en otro lenguaje, y de hecho las redes sociales también potencian eso. Si esto ustedes lo están contemplando, por ejemplo. Bien, aparte de la pregunta, yo quería introducir un elemento más que me pareció muy interesante, y ya que, digamos, tú sos la cabeza uruguaya de este coloquio, me gustó lo del taller de creencias, digamos, lo que significa el trabajar con los preconceptos, ¿no? Que en definitiva, si nos acordamos lo que sucedió hace 5 años, cuando se planteó la idea del Plan Ceibal, fue, digamos, la primera piedra del escándalo que hubo, ¿no? Esos preconceptos vinculados a la introducción de las nuevas tecnologías. Así que, bueno, desde ya la pregunta de él y Ojo, a ver, enganchándolo con la pregunta, en realidad yo creo que lo interesante en muchos casos es yo creo que no se puede trabajar con las creencias, en realidad, ojo, yo creo que las creencias son
elementos muy arraigados de trabajar. Yo lo que creo que lo que uno puede hacer es generar lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, que es generar una cuestión que conflictúa con las creencias y genera una necesidad de solución. A ver, y un poco el planteo detrás de las cosas que nosotros estamos proponiendo es una cuestión en el sentido de decir, podemos, reconozco que hay cuestiones que el desarrollo de la evaluación en línea nos ha llevado a tratar de responder preguntas que empezamos por unas y terminamos por otras. Y entre ellas cuestiones, lo que nosotros hemos visto es, la primera cuestión es que parte de la cuestión de aprendizaje es una cuestión, digamos, de amarre conceptual de lo que queremos en las capacidades que queremos desarrollar en los muchachos. Yo creo que, ojo, podemos desarrollar evaluaciones de distinto nivel. Yo sé que algunas de las que todavía estamos desarrollando están todavía en los niveles capaz más básicos del aprendizaje tradicional, pero eso no quita de que en el día de la mañana la actividad propuesta sea una simulación que haya que resolver, ¿no? Que sea en un medio de una interactividad que uno resuelve. Es cierto que todavía, como es un desarrollo nacional de una plataforma nacional que en realidad usa la cloud computing para poder hacer todas estas evaluaciones simultáneamente, todavía creo que estamos todavía pegados más al nivel de las evaluaciones más tradicionales. Lo que sí el cambio que estamos planteando para adelante es, ya estamos en condiciones y ya lo probamos de hacer evaluaciones adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es que no hay una prueba única, sino es que hay un banco de actividades grande y depende de la calidad del banco lo que evaluamos, y eso es una, digamos, un talón de Aquiles de todos los sistemas de evaluación, pero que el niño lo recorre según su nivel de habilidad. Eso lo que quiere decir es que capaz empieza con una actividad de dificultad media y si la contesta bien le propone una más difícil, si la contesta bien otra más difícil, si no se ajusta el sistema y va recorriendo el banco de ítems que está diseñado para eso. Eso ayuda a una de las cuestiones que planteaba la compañera de Brasil, que es esta idea de personalizar la enseñanza. Es cierto que yo tengo alumnos en tercer año que en realidad se desarrollan con habilidades de cuarto o de segundo. Pero yo tengo que lidiar con esa heterogeneidad dentro de un aula. Y para las unidades de evaluación lo crítico es identificar esa dispersión de desempeños para poder dar una visión más acertada de las habilidades de cada niño, para poder informar mejor sobre el progreso de los alumnos. Lo importante siempre en educación es el progreso más allá de estándares. Es bueno tener estándares. A mí, reconozco que a mí me gustaría que Uruguay tuviera un currículum con estándares porque ayuda a alinear la evaluación a lo que queremos. Pero la verdad es que nosotros no tenemos evaluaciones, no tenemos estándares. Entonces, a ver, hay veces que las unidades de evaluación tienen que hacer hipótesis de trabajo de qué es lo relevante con un nivel de exigencia. Y ese es un problema, en donde entramos en esa discusión sobre las pruebas que nosotros aplicamos. ¿Son fáciles o difíciles? En realidad, en la prensa salió, cuando hicimos las evaluaciones en línea, decir una forma de mejorar los resultados, hacer pruebas más fáciles. Y en realidad, nosotros hicimos una encuesta a 1.500 maestros después del ciclo y la mayoría de los maestros decían la prueba de lengua y matemática era muy difícil para el momento en que fue evaluada. En conclusión, yo lo que creo que me parece interesante es la tecnología que nos permite en este caso. A ver, ¿por qué estamos discutiendo esto en el marco del Plan Ceibal? Porque nadie en su sano juicio hubiera planteado un sistema como el que estamos proponiendo si no hay Plan Ceibal 1 a 1 y conexión a Internet. Sin conexión a Internet no podemos hacer evaluaciones adaptativas. Y segundo, no tenemos esta cuestión de, en tiempo real, devolver resultados y la posibilidad de seguir haciendo la evaluación, seleccionar actividades que parecen relevantes para aplicar a cada grupo. Y en realidad, parte de la discusión que hacen los teóricos sobre esto es, en realidad, la computación lo que nos permite es justamente no ir a la época taylorista de todos iguales, sino justamente usar la tecnología para la personalización. Y esas son cuestiones que se abre la oportunidad. Hay que mover el sistema en distintas áreas. No alcanza solo con una unidad de evaluación, depende cómo se gestiona, depende de cuántas salas de reflexión hay en los centros para analizar resultados de cómo vamos. La mayoría cuando empezamos con esto,
nos dimos cuenta de que sin el post-evaluación para juntarse con otros para ver qué pasó, no tenía el impacto fundamental que creemos que tienen las evaluaciones formativas. Y por eso es que hemos ido creciendo y de hecho este año hubo espacios de reflexión sobre qué pasa. Y ahí viene sobre la conceptualización de la formación en servicio. Para mí lo fundamental es crear una actividad significativa, tal vez que genere disonancia cognitiva, ojo, que dialogue con lo que hace el maestro en el aula para tener una visión nueva. Agustín Ferreiro, un educador uruguayo, justamente planteaba cómo yo identifico la laguna de conocimiento que tengo en mis alumnos si yo siempre los evalúo en función de lo que enseño. Yo tengo que provocar la situación nueva, le llamaba él, para entender qué es la parte que no están comprendiendo. Y creemos de que la evaluación en línea puede contribuir en esa línea de lo que planteaba Agustín Ferreiro en particularmente. Simplemente una aclaración. El hecho de modificar la evaluación, hacer la prueba más fácil, que no fuera tan difícil. Algunos pueden decir, bueno, pero eso también, el aflojar la cincha de la evaluación puede ser emparejar hacia abajo, facilitar las cosas. Una evaluación más exigente, ¿no le va a exigir justamente a esos alumnos un mayor conocimiento? Digo por el tema de la oportunidad que tú planteabas, entre la oportunidad y los contenidos de esa evaluación, de esa prueba. A ver, es difícil dos cosas. Yo recuerdo de que cuando presentamos las evaluaciones, el maestro Florit, que es el director de primaria, nos hizo dos preguntas. Una era, Andrés, ¿tú podés decir que lo que están evaluando es lo fundamental que tiene que saber un alumno en cada grado? Y yo dije, mirá, hicimos los esfuerzos de construir los consensos para que la tabla de especificaciones refleje eso. Y ahí me sentía un poquito más cómodo que la segunda pregunta. Que la segunda pregunta justamente era, ¿tú podés decir de que lo que estamos evaluando está en el nivel de exigencia socialmente reconocido para el grado? Y yo dije, no. La verdad es que por los programas que tenemos, por nuestra cultura y cómo funciona, no hay una forma de alinear exigencia esperada. Y ojo, y yo lo que creo que, ¿qué son las evaluaciones? Bueno, yo digo, es una hipótesis de trabajo razonable en función de elementos significativos que nos ayudan a después decir, ¿este contenido y con esta exigencia era para tercero o es de cuarto? Esa discusión es muy relevante, independiente de cómo le vaya a los alumnos. Y eso es lo que a mí me parece más fundamental. No el cómo le va a los alumnos, que también es importante, pero sí la construcción conceptual coherente. Hemos preguntado cosas en tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero yo no le voy a preguntar a uno de tercero cosas de cuarto, pero sí tengo que exigirle al tercero que me diga las cosas de tercero. Sí, pero todos también tenemos que trabajar con esa diversidad. A ver, y la cuestión fundamental, por eso nos parece importante llegar a los test adaptativos. ¿Por qué razón? Porque los test formativos que estamos haciendo actualmente, que son de 24 actividades, y en realidad los maestros pocas veces proponen 24 actividades juntas. Claro. ¿No? Generalmente trabajan con 4 o 5 a lo más. A ver, pero para evaluar un dominio conceptual, digamos matemática, yo tengo que tener una variedad de actividades que van sobre eso. A ver, ¿qué es lo que la tecnología nos permite? La primera cuestión que nos permite es, mira, vos podés hacer el test en junio, en julio, en agosto, septiembre, en octubre, noviembre, cuando quieras. Lo que nosotros hacemos es un corte en el tiempo a nivel del semestre para permitir una reflexión y que haya 6 meses de aprendizaje posterior, que haya identificación colectiva de núcleos prioritarios, por ejemplo, a los cuales trabajar. Y yo creo que su principal rol está en esas cuestiones, en lo que genera como referente para un trabajo colectivo, para tener una cuestión de que vincula a todos los grados de la escuela en cómo vamos en un dominio conceptual. Y capaz ahí está la fuerza de la transversalidad, que es el eje justamente de este coloquio. ¿Cómo manejan ustedes en Brasil, que además con el tamaño que tiene, la cantidad de gente involucrada, este tema, María Teresa? Nós temos muitas contradições, porque somos país em que a escola pública é inclusiva, mas ainda fazemos avaliações generalizadas, com base em questões que são
pré-definidas e que têm a ver com com pré-requisitos para que um aluno possa passar de um ano para outro. Essa é uma contradição difícil de ser ultrapassada, mas, por outro lado, nós temos o Enem. O Enem, que é um exame que ainda é do ensino médio, pelo qual os alunos juntam pontos para entrar na universidade. E o Enem tem essa ideia de acontecer também, não mais como o Enem, mas como uma prova mais geral, desde o ensino básico, a partir do qual o aluno vai formar o seu portfólio de notas relacionadas ao bom comportamento, ao êxito nas provas, inclusive aos êxitos nos seus próprios trabalhos de escola, para que ele chegue à universidade com uma direção para o curso que ele deseja fazer e com a sua pontuação. A gente quer inverter, não fazer a universidade, o ensino básico, definir pela avaliação quem são aqueles que têm o direito de cursar uma universidade, ou mais ainda, de fazer um exame para entrar numa universidade. E entrar naquela que ele conseguir. Mas, ao contrário, é direcionar, através dessas avaliações, que são avaliações mais amplas, como o senhor colocou, que implicam em raciocínio e em transversalidade no conhecimento, e também nas notas que ele tem durante o percurso educacional dele, fora as notas das provas, para que, com essa direção, ele consiga ir com os pontos dele, ir para a universidade que ele escolhe. Isso significa uma grande mudança no poder que a universidade tem sobre os alunos e os professores do ensino básico, porque o ensino básico como que prepara alunos para a universidade, coisa que não é o correto. Cada nível de ensino tem o seu mote, tem o seu objetivo, e não é... e os professores confundem muito isso, porque um aluno que tem boas notas, muitas vezes, ele engana. Ele tem boas notas porque ele teve sorte na prova, ele decora. E, com a inclusão, isso estamos mexendo com a questão das cotas, por exemplo. Nós temos 50% das cotas das universidades públicas federais destinadas a alunos que frequentam o ensino básico, e alunos negros, pardos e indígenas. Então, o que acontece? Isso, de certa maneira, é um problema muito sério, porque a inclusão dessas pessoas no ensino superior muda muito o sentido, inclusive, da capacitação que você precisa ter para aceder ao ensino superior. Então, mexe com o modo como o ensino vai ter que ser desenvolvido no nível básico para dar conta de uma formação melhor. Nós estamos trabalhando nessas duas pontas. Nós estamos trabalhando com Todos Nós em Rede, que é um trabalho que reúne professores do Brasil todo. É uma rede social profissional de professores que se reúnem para discutir casos que têm a ver não só com casos de alunos que possam ter uma deficiência, um problema, como também questões metodológicas. E eles podem convocar experts para ajudá-los a resolver os casos, eles discutem entre si, eles colocam material nesse sistema, e foram professores do Brasil todo, um conjunto desses professores, mais especificamente 28 professores,
que montaram essa rede conosco. Eles montaram tudo, o sistema junto conosco, escolheram o que eles queriam, como eles queriam essa plataforma. Isso é uma forma de você garantir a formação continuada dentro da escola, na casa do professor, e de dar alguma autonomia para esse professor, porque muitas vezes, a maior parte das vezes, ele não tem condições de trabalhar dentro da escola. Ele não tem tempo para discutir os seus casos. Ele não tem tempo para trabalhar com a tecnologia, embora exista tecnologia na escola. Então, esse projeto é muito interessante, porque a qualquer hora os professores estão jogando um caso no Todos Nós em Rede, os professores estão ajudando, às vezes há 4, 5 casos discutidos naquele mesmo momento, e tem professores que passam de um caso para outro. E nós estamos na outra ponta, que é formando na universidade atores para a inclusão, ou seja, os alunos têm, esses alunos das cotas e outros alunos que têm uma deficiência, por exemplo, quando entram na universidade, eles são motivo de muito preconceito. Não porque as pessoas querem mal a esses alunos, mas porque nunca viram um aluno cego na universidade. Então, nós estamos formando, nós temos várias ferramentas, inclusive ferramentas tecnológicas, na internet, tudo isso, que nos ajudam a trabalhar com esses alunos, com professores da universidade, com funcionários da universidade, dentro dessa visão do Todos Nós, atores de inclusão na universidade, que é também um programa mais aberto para todos. Então, o que eu, resumidamente, quero dizer com tudo isso? Que eu não vejo... eu acho muito importante poder dispor de instrumentos tecnológicos para fazer essa virada. Porque uma mudança de atitude, uma mudança como essa na educação, implica, principalmente num país como o nosso, que tem 55 mil municípios, implica em que a gente tenha sistemas, ferramentas como essas para a gente poder trabalhar. Mas, acima de tudo, é o que se veicula e o modo como nós apresentamos a tecnologia e o modo como os professores trabalham no sentido de criar uma plataforma, um ambiente tecnológico que faça deles bom uso. Então, eu acho que nós todos aqui, professores, meus colegas aqui, uma coisa, a minha contribuição da Universidade de Campinas nesse sentido é a seguinte, que a gente coloque muito mais ênfase no que nós desejamos de mudanças na educação e façamos da tecnologia um nosso aliado, do que a gente coloque a tecnologia antes e retire propriedades delas para modificar o ensino. Bueno, justamente lo que decía Juan hoy más temprano, ¿no? Lo que aparentemente él decía que en sus clases era una potencial competencia, cuando hacía el ejemplo de Facebook, bueno, lo que hizo fue integrarse, ¿no? Acercar esa aparente competencia, integrarla como aliado de la tarea educativa. Pero ya que menciono a Juan, uno de los temas que van en esta misma dirección que estamos conversando y que lo habíamos hablado antes, es si existen en la región estándares que orienten justamente a la inserción de estas nuevas tecnologías en la formación de los futuros docentes, para que ese deseo y ese énfasis que menciona María Teresa se haga realidad. A ver el micrófono. Gracias. Bueno, yo conozco unos estándares de UNESCO, son por ahí del 2010, una cosa así, y están los estándares del ISTE, pero esos son para formación continua docente, profesores que ya están en ejercicio, y los países lo usan como orientadores. Nosotros en Chile hicimos un esfuerzo en enlace 2005-2006 y generamos nuestra propia propuesta de estándares en el contexto chileno, que es lo que yo recomendaría, porque cada país tiene contextos tecnológicos distintos. Por ejemplo, ustedes tienen ahora acá unas tecnologías que nosotros no tenemos allá instaladas. Entonces, se hizo una propuesta que después UNESCO
también la difundió junto con el ACE, sacó un libro, etcétera, y básicamente ahí se recorren 5 dimensiones. La dimensión técnica, si lo que tienen que saber los estudiantes de pedagogía en el ámbito técnico, instalación, manejo de tecnología, alfabetización digital. El ámbito pedagógico, todo lo que tienen que saber para usar las tecnologías en el aula, evaluar software, planificar, crear ambientes de aprendizaje, utilizar entornos virtuales, etcétera. Y después una dimensión de gestión, es cómo utilizar la tecnología para gestionar mi labor docente dentro de la escuela, pero también para gestionarme yo dentro del aula. Y después viene una dimensión de aspectos éticos y sociales que tiene que ver con todo este uso de la tecnología en forma responsable, el tema de la propiedad intelectual. Y después viene el desarrollo profesional docente, que tiene que ver cómo utilizar las tecnologías para potenciar mi desarrollo profesional, participando en redes, estando inscrito o siguiendo blogs, básicamente, digamos, cómo utilizo la tecnología para cuando yo voy a trabajar ahí. Y lo que se hizo ahí es una propuesta inicial que algunos países han mirado, algunos expertos han mirado en términos de que pueden orientar cómo insertar las tecnologías, y lo que se intentó hacer fue el segundo paso, porque tener estos estándares son solo como orientadores no sirve. Hay que generar una política para insertarlo en las carreras de pedagogía, y lo que se hizo ahí se lo difundió con ellos y se formó a docentes dentro de la universidad para que lo empezaran a transferir. Se generaron algunos pilotos, es decir, hubo una política durante un tiempo, diría yo hasta el 2008, 2010, donde se trabajó bastante fuerte en este tema. Bueno, después se trabajó por razones que no vienen al caso acá a discutir, se descontinuó, pero yo creo que ese es un poco el camino. Es decir, yo creo que cada país debería generar unos estándares o al menos unos indicadores que orienten la inserción de TIC en formación inicial, y después generar una política para ir acompañando ese proceso para que las escuelas de pedagogía se apropien de eso. A mí me pasó que yo la primera vez que se los pasé a algunos estudiantes de pedagogía que estaban egresando, mira, esto es lo que dice, lo que deberías saber tú al egresar de la carrera de pedagogía, y le mostré solamente los 16 estándares, porque después cada estándar tiene un conjunto de indicadores. Entonces me decía, me siento estafada, era una alumna, porque de esto manejo súper poco. Aprendí súper poco durante la carrera. De a poco hemos ido introduciéndolo y trabajándolo. Por ejemplo, en la universidad que yo trabajo, todas las carreras de tecnología, todas las asignaturas de tecnología, cuando declaran su objetivo, en realidad lo que están declarando es cuáles estándares van a trabajar. Yo voy a trabajar estos estándares de esta dimensión, sin nombrar la dimensión obviamente, y a los estudiantes les presentamos, mire, esto es lo que usted tiene que saber cuando egrese la carrera de pedagogía. Lo saben desde el principio de año de la carrera, y después al final lo reforzamos un poco. Ahora, esos estándares, como se crearon en el 2006, 4 o 5 años en tecnología, 6 años en tecnología, es mucho tiempo, entonces están desactualizados, habría que entrar a actualizarlo, pero hay una estructura que permitiría soportarlo. Es cosa de modificar algunos indicadores, yo creo que los estándares prácticamente se mantienen, a lo mejor eliminar, modificar algunos, agregar otros, y como te digo, modificar algunos indicadores, porque en ese tiempo estaba recién entrando lo del entorno virtual de aprendizaje, lo de las plataformas, lo de tutoría, pero no hay nada, por ejemplo, de la web 2.0, de estas redes sociales, etcétera, que habría que incorporar. Pero hay una base que yo creo que puede ser útil. Yo voy a dejar una presentación acá a la organización, y ahí están los links y los referentes de estos materiales que estoy nombrando, por si a alguien le interesa explorar un poco más. Pero yo creo que es fundamental que sean locales. No nos sirve traer algo de una cultura como la norteamericana, etcétera. No nos sirve necesariamente, si bien orienta lo que ha generado UNESCO, porque también es una visión como más global, porque cada país tiene su propia particularidad. Es más, yo creo que después dentro de cada institución, de cada universidad, hay que hacer una bajada también de esos estándares a la realidad. Y después uno puede pensar ya empezar a crear estándares por áreas curriculares ya. Esto es lo que tiene que saber un profesor a nivel macro, a nivel general, pero bueno, ¿qué tiene que saber un profesor que enseña matemáticas? Que es distinto a lo que tiene que saber un profesor que enseña lenguaje. Por ejemplo, el profesor de matemática va a tener que usar software matemático, va a tener que darle más fuerte a la hoja de cálculo, etcétera. Cada profesor de lenguaje va a tener que darle más fuerte al profesor de texto, a los blogs y todo lo que implique construir y comunicarse, digamos. Entonces, obviamente hay matices. Entonces, claro, uno después podría hacer una bajada, sería como el segundo paso. Pero para poder evaluar después cómo lo estamos haciendo, yo creo que necesitamos tener una base común, unos estándares para saber de qué estamos hablando y cuáles son las competencias entonces que les vamos a exigir a esos futuros estudiantes de pedagogía. Diego, hoy en tu primera intervención dijiste una cosa que me parece que es muy interesante, me gustaría que desarrollaras, porque cuando ingresan las nuevas tecnologías,
parece que fuera la solución mágica, ¿no? Hace todo, las nuevas tecnologías son la gran herramienta, cambia la realidad, es una revolución, etcétera, etcétera. Y tú dijiste en un momento casi textual, yo lo anoté, en la propuesta pedagógica es el docente quien debe elegir, que hay cosas que la tecnología no le va a dar. Es decir, determinados contenidos no necesariamente se van a transitar ese camino de la nueva tecnología. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué es lo no deseable en una clase que no se manejen a través de las TIC? Sí, yo eso lo vi claramente en una experiencia. Vengo de una zona vitivinícola, estoy fuertemente comprometido con la industria vitivinícola a nivel de consumo. ¿Probaste los vinos uruguayos? Mira, son muy buenos, ¿eh? Eso dicen. A la orden. Y estuve en una escuela de agricultura en el sur de la provincia y estaban mostrando características fenológicas en un video cuando abriendo la ventana había un viñedo. Entonces digo, bueno, me parece que se está perdiendo la posibilidad de significar con otros sentidos con ese tipo de uso de la tecnología, y ese es el uso que yo entiendo que es inadecuado, que se mezcla con esta representación, con esta creencia de que la computadora es una especie de caja mágica, que yo meto un proceso por la punta y un proceso educativo, que no debería ser así, y sale por la otra punta un proceso de enseñanza o un aprendizaje construido por mi alumno. Esto me parece que es una creencia peligrosa desde el punto de vista didáctico. Me parece que lo que hace es darle un poder a la máquina que la máquina no va a poder resolver, y cuando yo por ahí escucho en algunas, me gustaba mucho lo que decía Juan, de traer los estándares y hacerlos regionalmente, porque escucho mucho en algunas corrientes, sobre todo en España, que plantean esto de que ya la educación no esté centrada en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Y en esto del aprendizaje me parece que es bastante dejarle la responsabilidad solo al alumno y a la tecnología. Es una propuesta bastante neoliberal. Es una propuesta donde yo le confío al otro mi responsabilidad docente y me desentiendo de la misma, y entonces los más rápidos van a llegar más rápido, y aquellos que no pudieron construir lo que necesitaban para hacer su propio aprendizaje quedaron relegados. Me parece que atenta contra las políticas inclusivas de la región. ¿Y ese docente quien debe elegir qué dar y qué no dar, o eso ya bien establecido, se manejan con algunos criterios previos? Yo creo que hay una formación, y creo que todos coincidimos con que tiene que haber una formación metodológica en qué hacer con tecnología para las distintas áreas de conocimiento. Y esto me parece que tiene que estar, que no podemos suponer que un docente que sabía de didáctica de la matemática aprendió a usar una computadora, ya es docente de tecnología o docente de matemática con tecnología. Me parece que ese supuesto no puede estar. Lo que creo que sí, y a lo mejor si interpreté bien a María Teresa, podemos apostar es decir, bueno, para esto está bueno la tecnología, pero yo me jugaría a dejar librados formatos, a poder decir, bueno, yo quiero que esto lo puedas resolver colaborativamente. No te voy a decir si me vas a mandar una presentación, un video, un texto escrito, esto lo vas a decidir vos, porque tiene que ver con poder contemplar diversidad en cuanto a los formatos. Los intereses de la clase, los conoce. Y posibilidades de inteligencia, es decir, yo me expreso mejor a lo mejor con la música, me expreso mejor con la imagen, o me expreso mejor con la palabra. Y permitir esto, lo que sí, saber cuándo la tecnología va a ser un puente o cuándo va a ser un muro. Y esto, si yo no tengo una representación clara de cuál es la potencialidad, puedo cometer errores. De hecho, se ve docentes de que, como decía Juan recién, transforman la pizarra de pared en una pizarra electrónica, pero siguen haciendo lo mismo. Es lo que dice Jordi Adel, nuevas tecnologías pero viejas pedagogías, o sea, seguimos haciendo lo mismo con mejores cacharros. Bien, ahora después de cerrar con Andrés, si alguien tiene preguntas para hacer, por supuesto que vamos ahora a la ronda de preguntas, pero quiero cerrar con Andrés esta ronda, porque hemos hablado prácticamente en todo este coloquio de las paredes del aula hacia adentro. Entonces, me gustaría todo este contexto que pasa de afuera, ¿no? Que pasa con la familia, que pasa con
ese alumno y en el caso nuestro las aibalitas por fuera del aula. Sé que es todo un tema, pero bueno. Creo que vuelvo a reprobar. En realidad, ojo, sí me voy a centrar, ojo, sobre qué pasa por fuera de los desarrollos que nosotros tenemos. Casi que no puedo decir más que algún momento me llegó algún mail de un padre queriendo saber los resultados de su hijo. Y la verdad es que la respuesta que nosotros dijimos es, eso es competencia del maestro, no pregunta en nosotros. Reconozco que esa fue nuestra decisión. Hay dos cuestiones que sí me gustaría tomar del fuera del aula. La primera cuestión es, nosotros no trabajamos en la integración de la tecnología a la enseñanza en el aula. Nosotros trabajamos en las herramientas sistémicas diagnósticas para ayudar a la enseñanza y el aprendizaje, que es una avenida distinta. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, y creo que es importante diferenciar esa cuestión de la otra. Para mí lo fundamental de un sistema educativo es que aprenda de lo que hace, de que no empiece de vuelta cada vez, de que genere un referente y decir, esto me funcionó porque lo vi. Ese tipo de herramientas son las que estamos muy preocupados en generar y en construir capacidades colectivas. No cada maestro que analice solo los resultados. ¿Qué pasa cuando yo socializo un diagnóstico y cambia la pregunta y digo, mis alumnos no saben matemática, sino qué pasó con la actividad en que tenía que pasar esto? La discusión es radicalmente distinta en un caso que en otro. Y en eso se centra la mayor contribución de lo que creo que nosotros estamos desarrollando con las evaluaciones formativas. Ahí es donde me parece que está el núcleo. Ojo, es fuera de la clase, pero no en el sentido que tú planteabas, Jaime, claro. En el sentido porque reconozco que vuelvo a reprobar el examen ante el periodista. Puede rendir más. Bueno, unos minutos para las preguntas, por favor. Allá el señor. Aí está, agora sim, dale, te escuchamos. Alô. Aí sim. Uma pergunta objetiva, especialmente direcionada a Andrés. Eu gostaria de saber, o foco de sua apresentação e discussão foi em torno do problema da descontinuidade entre níveis de formação. Eu gostaria de saber se não se trata de um problema relevante, o problema de particularização ou de diferenças particulares entre muitas regiões no Uruguai. Como é enfrentado o problema dessa diferença que, no caso do Brasil, pode ser tão mais relevante do que aqui, mas, de qualquer forma, gostaria de saber se é enfrentado esse problema. Caso contrário, baseia-se toda a avaliação de capacitação de docentes e maestros baseia-se numa imagem de um docente ideal e não de um docente contextualmente situado. ¿Contesto? A ver, hace 2 semanas atrás estuve en un seminario que organizó la Prefectura de Río y presenté justamente la cuestión sobre la evaluación en línea. Y me acuerdo de que una de mis transparencias decía, qué importante es construir el trayecto conceptual de evaluación integrado entre tercero y tercero, que es un problema de la discontinuidad entre primaria y secundaria, problema que identificó Julio Castro en 1949 y no hemos logrado resolver 60 años después. Y en realidad me di cuenta, en Brasil esto no es un problema, porque ellos tienen el ensino medio básico, y corrígeme si estoy equivocado, que llega de primaria hasta 8º grado o 9º grado, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa transparencia en Brasil no tiene sentido. ¿Cuál es la gran discusión en Uruguay? El problema de a quién le echamos las culpas. Problema secundaria dice, mirá cómo me los manda primaria, ¿no? Y ese problema fundamental, a pesar de que hagamos programas como tránsito educativo que tenemos actualmente de acompañamiento en el tránsito entre primaria y secundaria, si hay discontinuidad conceptual, si hay diferencia entre las habilidades que esperamos de los muchachos, si no logramos una cuestión que planteaba Jaime, ¿cuál es la exigencia para cada grado? Y para el niño debería funcionar como la tecnología, en el sentido del maestro, que sea transparente, de que él no sienta el cambio tan grande institucional que supone pasar de la escuela al liceo. ¿Qué es lo que puede contribuir a una unidad de evaluación? En realidad es
a crear el trayecto de lo que evaluamos de forma integrada, a unir digamos, un programa donde combinan maestros y profesores trabajando sobre lo fundamental de la disciplina. Nosotros tenemos profesionales distintos que se forman en instituciones distintas, con enfoques distintos y con expectativas distintas. La visión de inclusión de un maestro es radicalmente distinta a la visión de inclusión de un profesor. Posso completar? Sí, brevemente. No caso do Brasil, que eu vejo, ou de qualquer país, infelizmente, é que as pessoas, principalmente os que lidam com educação, parece que desconhecem que o que a gente tem a aprender na escola básica e depois na escola superior são os mesmos conhecimentos em níveis cada vez mais aprofundados e de acordo com o interesse e as possibilidades de cada um. A avaliação tem que medir isso, e não o que é típico para um ano, para o outro ano, etc. Enquanto isso não voltar a ser reconhecido, enquanto a escola não tiver toda fatiada, nós temos a escola toda fatiada em graus, em anos, enquanto não se trabalhar em ciclos de aprendizagem. Ciclos como todo um tempo de entendimento do conhecimento e de um direcionamento dos talentos para uma formação superior, não é? A partir desse caminho e desse entendimento e desse direcionamento que cada aluno tem, nós vamos sempre ter problema com a avaliação. Por quê? O que é pré-requisito para passar de um ano para outro? Não existe isso. O aluno tem que saber isso, senão ele não tem condições. Mas ele pode saber mais, como ele pode saber menos. O que importa é como é este caminho, o que ele está, de certa forma, conseguindo no sentido de avançar naquilo que ele tem interesse. Há escolas que já fazem isso. A TEIA, por exemplo, é uma escola que está fazendo isso experimentalmente. Mas o que eu vejo que no Brasil falta muito ainda, não é essa interrupção que há entre o ensino básico e o ensino superior. E onde o ensino médio tem uma inserção que é uma inserção que não tem o menor sentido, porque os cursinhos, a preparação para o exame de entrada da faculdade é que fazem esse pedaço na vida do sujeito. Quando esse pedaço é importantíssimo, porque faz parte do ensino básico e está completamente retalhado. Então, eu sou a favor de uma avaliação, né, que o aluno tem desde o início do ensino básico até o ensino superior, e não repartido em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, educação infantil, educação média, porque quanto mais você divide, mais você estabelece esses pré-requisitos e mais você exclui. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si levantan la mano, si tienen interés en alguna explicación más. Bueno, simplemente para cerrar, les voy a pedir un brevísimo concepto, porque en definitiva, si lo vemos desde el caso uruguayo, el Plan Ceibal en 5 años ha logrado, bueno, todo esto que estamos conversando, ¿no? Entonces, todo va muy rápido. De aquí a 5 años, ustedes, ¿cómo separan? ¿Qué es lo que visualizan de aquí a 5 años? No mucho más que eso. Pregunta difícil. En un minuto, además. Sí. En realidad, creo que estaría muy bueno podernos poner al día de aquí a 5 años, porque hay atrasos todavía muy importantes. Creo que la tecnología y esto que decíamos que evoluciona tan rápido, creo que ha cambiado la noción del conocimiento, creo que ha cambiado los roles y creo que la escuela se está enterando tarde de esta situación, por lo menos en Argentina.
No se trata solamente de poner cacharros a disposición, de conectarlos, sino de hacerlo funcionar en el sentido que corresponde. Creo que con que se pudiera hacer eso en 5 años estaría muy bien. Andrés. A ver, a mí lo que me gustaría es capaz 3 cosas. La primera, me gustaría de que de aquí en adelante podamos, como dije, lo de la disonancia cognitiva con los docentes, me gustaría una disonancia cognitiva con el sistema educativo, si es que existe, en donde haya una reflexión de qué es lo que queremos de la enseñanza, porque reconozco que alinearnos a programas contenidistas no es bueno. Y eso es una cuestión que reconozco que es un desafío para adelante. La segunda cuestión, me parece que hay una explicación que siempre dice Michael Fullan, que dice, si una nurse que se formó en 1950 entra ahora a una sala de operaciones, no puede tocar nada. Si un maestro formado en 1950 entra a un aula, casi no nota cambios, a no ser estas cuestiones. Y a mí, ¿qué es lo que me interesaría a mí desde mi lugar institucional y de las cosas que hemos empujado? Es que a mí me gustaría potenciar los elementos de sistema educativo, y hago énfasis en sistema educativo, que logren mostrar progresión de aprendizajes de los alumnos más allá de los grados, y que pueda ser información que retroalimenta para tener cuestiones de cómo trabajar ayudando a la personalización de la enseñanza. Y ahí es donde me parece que es la cuestión de la tecnología ayudando a la gestión del conocimiento sobre el sistema, a la posibilidad de decir, mira este alumno, ¿cómo le fue en la evaluación de 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, en una métrica comparada significativa? Las notas no son un buen indicador para eso. El juicio del docente rinda más no alcanza para ver progresiones. Y podemos dar un salto tecnológico si tenemos en esta cuestión, en la misma de que hay una ficha médica acumulativa, hay una ficha escolar que podría ser significativa para comprender cómo proponer actividades para cada niño que ayuden a la personalización y a su avance en conocimiento más allá del grado y el nivel en que está. Juan. Puedo hacer una acotación. Es que sabes que yo nunca he estado de acuerdo con esa afirmación de que si el profesor, hoy día lo llama a la sala de clase, profesor de hace 50 años atrás, etcétera, porque creo que no me gusta, básicamente porque no creo que sea tan así. Porque un profesor hace 50 años atrás, por ejemplo, le podía pegar un reglazo a un alumno en la mano si se estaba portando mal, lo podía poner contra la muralla, los alumnos eran más tranquilos, y hoy día eso no se puede hacer. El profesor hoy día hace eso y tiene la demanda, y tiene un apoderado en el colegio, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene todo el tema de estas tecnologías que un profesor hace 50 años atrás no las manejaba. Lo que pasa es que yo creo que ha cambiado el ambiente en la sala de clase, y ha cambiado bastante, y no creo que un profesor de mucho tiempo atrás podría tan sencillamente hacer clase hoy día. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que yo preveo en 5 años más, lo que yo esperaría primero, es que los profesores que están entrando hoy día a estudiar pedagogía en 5 años más egresen sabiendo utilizar la tecnología en la sala de clase, creando ambientes de aprendizaje con las tecnologías que se van a estar manejando en 4 años más. Lo que te decía en mi universidad, lo que hacemos en el último año, lo actualizamos en el tema tecnológico, porque son esas las tecnologías que van a usar, no cuando entran. Cuando entran usamos unas tecnologías, cuando egresan en 4 años más ya son otras. Y con esa tecnología nosotros los preparamos para que ellos creen ambientes de aprendizaje. Entonces, más allá de las tecnologías que se van a venir, pueden ser tecnologías móviles, pueden ser el tablet, puede ser que inventen cualquier cosa en estos 5 años. Lo que yo creo que es fundamental es que el profesor que egrese de una universidad en 5 años más sepa cómo utilizar las tecnologías que se estén manejando en ese momento para crear ambientes de aprendizaje en su sala de clase, y eso implica por manejar tanto las tecnologías como metodologías para utilizarlas. Y bueno, y lo otro que decían anteriormente de extender su docencia más allá de la sala de clase, entender un rol, que su rol es mucho más amplio. Entonces, porque hay
reporte Horizonte 2012, entonces que dice que las tecnologías que se vienen son básicamente, está expresado a corto, mediano plazo, pero básicamente todo lo que es entornos personales de aprendizaje, tecnologías móviles, se pueden tener aplicaciones que corran en los dispositivos móviles, en los celulares, las tablets, etcétera, y todo lo que tiene que ver además con simulaciones, básicamente para allá se supone que apunta en 5 años más, pero yo creo que si nosotros resolvemos lo primero que te digo, estaríamos bien, más allá de las tecnologías que van a estar disponibles para la escuela. Un minuto final, Maria Teresa. O que eu penso? Em primeiro lugar, eu acho que o que nós precisamos muito em educação para grandes viradas, existe isso? Câmbios, Yes. cambiadas, são fatos como, por exemplo, a inclusão. Sem um fato que nos move na direção de um repensar a educação que nós oferecemos dentro da escola, dificilmente as mudanças poderão ocorrer. O que eu não gostaria que, nesses 5 anos, as tecnologias fossem utilizadas como uma saída, como uma solução, mas como uma ferramenta poderosa, porém uma ferramenta entre as demais, e que prevalecesse esse sentido fundamental do que é escola para uma geração. Sem prevalecer esse sentido, todas essas especulações que fazemos em colóquios ou em outros, significam meras projeções. Há que existir fatos, políticas que direcionam ações para que determinados fatos possam ocorrer. Há que existir poder de uma ideia. É lógico que a internet tem, e a tecnologia tem muitos poderes, poderes de acesso na comunicação, na informação. Mas o poder maior que eu vejo do mundo de hoje sobre a educação é fazer com que o professor perceba o papel dele num contexto em mudança e que ele perceba que ele não pode continuar fazendo o que ele fazia antes, avaliando do jeito que ele avaliava, ensinando do jeito que ele ensinava, sem recorrer a ideias novas e a ferramentas novas para concretizar essas ideias. Fora isso, eu acho que nós estamos dando um poder enorme a uma ferramenta, e por mais que a gente queira que a pessoa que a use seja formada, se ela não tiver na medida certa uma ideia do que ela faz na sala de aula, essa ferramenta pouco lhe servirá. Seguramente con todo lo que han dicho esto no va a quedar en palabras simplemente, en cosas voluntaristas, sino los docentes que están aquí lo van a poder aplicar. Así que les agradezco su valioso aporte y la opinión. Muchas gracias por haber venido y por supuesto a ustedes también. Recuerden que tienen 1 hora y en 60 minutos nos encontramos nuevamente. Gracias a todos. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.